Hemos estado hablando acerca de esta serie en estos últimos días que se llama... Escuché eso. Que se llama ¿cómo? Embajadores de la Gracia. Y cuando se comenzó a hablar de esto, yo recuerdo que me llegó a la memoria un evento que nosotros tuvimos. Cuando mi esposa Romy y yo estuvimos viviendo en República Dominicana, que nació nuestra nena, Yanel, la primera, tuvimos que ir a presentarnos a la embajada argentina en República Dominicana, porque teníamos que ir a presentar el nacimiento de Yanel, porque era hija de una ciudadana argentina que había nacido en el exterior. Bueno, cuando llegamos a la embajada, hubo algo muy gracioso, y es que me dijeron cuando estábamos entrando al lugar, nos dicen, bienvenido a la República Argentina. Dije, ¿qué? Estamos en Dominicana, no estamos en Argentina. Y es como que me quedó eso, si estamos en Dominicana, ¿por qué me dicen bienvenidos a Argentina? Bueno, el asunto es que mientras estamos ahí con la asistente del embajador, nos comenta de que en este lugar donde estamos, el territorio donde está ubicada la embajada, todo lo que se hace ahí está hecho por el embajador, y este embajador es el representante, obviamente, de la nación argentina, y todas las decisiones que él toma y que en ese pedacito de tierra se toman, están regidas, fundamentadas en las normas, leyes, estatutos y conductas del gobierno argentino. Ahí está, Armando, cállate la boca. Entonces, eso ocurría ahí. Así que, ya que estamos hablando de los embajadores, podemos decir que una verdad principal y una característica de un embajador acá en este mundo, y estamos haciendo como un paralelismo, ¿no?, entre los embajadores terrenales y un embajador del reino de Cristo, de la gracia, ¿no? Y estos embajadores, todas las decisiones, acá va a aparecer, todas las decisiones que toma un embajador están basadas exclusivamente en las directrices proporcionadas por el gobierno que éste representa. Por eso es que ahí donde nosotros estábamos, la embajada funcionaba como territorio argentino y era gobernada por el territorio argentino y no por el gobierno dominicano. ¿Bien? Bueno, en esta mañana vamos a estar hablando un poco sobre el tema sin titubeos, se llama. Como embajadores de la gracia no debemos de titubear. Pero antes quiero comentar un poco acerca de una historia que vamos a estar hablando, que es algo que ocurría en el pueblo de Dios. El pueblo de Israel, allá en Primera de Reyes, ya vamos a dar la cita específicamente, el pueblo de Israel era gobernado en ese tiempo por un rey muy malvado llamado Acab. Este rey se había casado con una señora más malvada que él, pero mucho más, llamada Jezabel. Ese nombre Jezabel es sinónimo de maldad, exclusivamente. Entonces, este matrimonio fue cómplice y fue culpable de llevar al pueblo de Dios hacia la idolatría, adorar a otro Dios que no es el verdadero Jehová, sino Baal. Entonces el pueblo fue volcado y empujado hacia la idolatría por estos reyes. Y mientras estaba ocurriendo esto del pueblo desviado a la idolatría, de repente aparece un hombre. Este hombre se presenta delante del rey, del cual no tenemos mucho conocimiento de lo que ocurrió antes de este hombre hasta ese momento, y se presenta delante del rey y le dice, escúchame una cosita, como dirían acá, escúchame una cosita, querido. Rey Acab, no va a llover durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Y el hombre desapareció, se fue. Yo imagino que mientras este hombre estaba hablando, el pueblo decía, ¿y este tipo? ¿Quién lo patrocina? Para venir a decirnos a nosotros que va a llover o que no va a llover. ¿Quién es? Y encima, algo que llamó mi atención es por qué Dios utilizó el no llover. Porque pudo haber escogido cualquier otra cosa el Señor para decir. Pero específicamente escogió que no iba a llover. ¿Por qué? Porque Baal era considerado el dios del clima, era considerado el dios que movía y cambiaba el tiempo, el dios de los cielos.
Entonces Dios estaba diciéndole, confrontándolos a ellos y diciéndoles: no, yo soy el Señor del clima, yo soy el Señor de todo, yo soy el único rey, y si yo no doy la orden, no va a llover. Punto final. Entonces, hermanos, se fue este hombre y pasa un año y no llueve. Era verdad lo que había dicho el hombre. Pasan 2 años y sigue sin llover. Y la gente comienza a desesperarse porque no hay agua. No hay río, no se puede cultivar, no se puede sembrar, no se puede cosechar, no se puede hacer nada. No hay alimento, no hay nada en ese lugar. ¿Dónde está el hombre ese que dijo que no iba a llover? Búsquenlo, dice el rey, búsquenlo por todas partes. Buscando al pobre hombre por todos lados y nada que aparece. Llega el 3er año, el hambre peor, la situación peor, porque 3 años sin llover, y de repente aparece el hombre de Dios. Aquí estoy. Y el hombre del Señor dice, en Primera de Reyes 18, 17 al 20, encontramos a este hombre cuyo nombre es Elías. Elías, mi Dios es Jehová, significa Elías. Y dice este hombre: cuando el rey Acab lo vio a Elías, exclamó: así que realmente eres tú el alborotador de Israel. Yo no he causado ningún problema, Israel, respondió Elías. Tú y tu familia son los alborotadores porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor y en cambio han rendido culto a las imágenes de Baal. Ahora convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo y junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, a quien Jezabel mantiene. Entonces Acab convocó a todos los israelitas y los profetas al monte Carmelo. Entendamos este concepto, y es que Israel estaba volcado a la idolatría, como estábamos diciendo. Y Acab, de acuerdo a lo que dice la palabra, era considerado el rey más malvado que pudo existir entre los reyes de Israel. Era el más malo de todos. Eso dice la Biblia, y si la Biblia lo dice, imagínense qué malo era. Y el Dios de Israel convoca entonces por medio de Elías a todo el pueblo para mostrar y decir que el único Dios verdadero era Él. Elías quería confrontar al pueblo para que escogieran, para que decidieran cuál era el Dios que ellos iban a seguir. O a Dios, Jehová, o a Baal. Al Dios verdadero o al Dios falso. Fíjense que Elías no acusa al pueblo directamente de que de que se volvió contra Dios, sino de que estaba entre dos opiniones. Veamos lo que dice Primera de Reyes 18, 21. Todo el pueblo reunido, imagínense esta situación, los 850 profetas de Baal ahí en ese momento, el rey y la reina, todo el pueblo ahí y Elías de pie ahí. Y dice: tengo algo que decirle, pueblo. ¿Hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Y la gente no contestó nada. Titubear, quiero que subrayen esa palabra en su Biblia o la escriban, titubear, titubeando. Titubear viene del latín titubare, que significa dudar, fluctuar, oscilar. Pero esa duda, oscilación, titubeo ocurre por falta de estabilidad o firmeza. Ocurre porque no hay un cimiento fuerte, porque no hay una base sólida. Ocurre ese titubeo. Es decir, que titubeamos cuando nos sentimos inseguros de algo. Ahí titubeamos. Entonces mencionaba de que Elías no acusaba al pueblo
de que eran apóstatas. No, ustedes se han olvidado del Señor. No, Elías no le estaba diciendo eso. Elías lo que le estaba diciendo es: ustedes están bailando, saltando, brincando, dudando, titubeando entre dos pensamientos. Quieren servir a Dios y también quieren servir a Baal. Y no se puede las dos cosas. O se hace uno o se hace lo otro. Eso está diciendo Elías. Elías llamó al pueblo para que determinara, para que decidieran a quién iban a servir. Hermanos, acá quiero traerlo a nosotros. Es muy peligroso titubear, bailar, oscilar, dudar entre Dios y el pecado. Entre el dominio de Cristo en mi vida y el dominio de mis propias concupiscencias. Es muy peligroso. Vemos que el pueblo, cuando Elías lo confronta, no respondió nada. Ni siquiera dijo: nosotros vamos a seguir al Señor o nosotros vamos a seguir a Baal. No. ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo no respondió nada? Porque es más fácil, hermanos, a la hora de tomar una decisión, quedarme neutro, ni para acá ni para allá. Es mucho más fácil. Es mucho más fácil que otro tome la decisión por mí. Yo recuerdo el domingo pasado el pastor Eduardo mencionaba de que a Dios no le agradan los medios, no le agradan las mitades al Señor. O es entero o nada es el Señor. O están todos conmigo o no. No hay medios en el Señor. No están. Y mientras yo estudiaba esto y sacaba conclusiones y todo eso mientras estaba orando, la pregunta o la interrogante que me hacía el Señor dentro es: ¿por qué titubean tanto? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo titubearás entre los pensamientos de si Dios, un ejemplo, te ama o no te ama? De si Dios está contigo o no está contigo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo titubearás entre las cosas que sabes muy bien que a Dios no le agrada y sigues haciéndolas? ¿Hasta cuándo? Y ¿hasta cuándo titubearás y seguirás haciendo las prácticas esas que sabes que a Dios no le agradan? ¿Hasta cuándo estarás en tu mente cuando te sientas frente a un computador y piensas: no voy a visitar este website, y sigues entrando a visitarlo? ¿Hasta cuándo vas a estar titubeando en eso? ¿Hasta cuándo? Y quiero detenerme acá algo que estoy sintiendo así fuerte, y es que en este momento, escucha bien, hay personas en este lugar que están titubeando con respecto a una relación. Y el Señor, tú sabes que el Señor te ha dicho que esa relación no está bien. Decide por el Señor. Decide por el Señor. Porque estás siendo arrastrado por tus deseos de corazón y no es ahí donde el Señor quiere. No es ahí. No es ahí. Sigo. Estaba muy fuerte eso y tenía que decirlo. ¿Por qué titubeamos? Porque a veces pensamos como cuando Dios quiere que no hagamos algo, que tiene que bajar un ángel y decirnos: no lo hagas. Que resplandezca a tu alrededor y diga: no lo hagas. O que una voz venga del cielo, decía yo en un momento ahorita y decía: ¡Armando! ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Te estás poniendo loco? ¿Estás perdiendo la cabeza?
Armandito querido, ponga el nombre suyo en el Armandito querido. Porque queremos muchas veces que sea Dios el que tome la decisión por nosotros. Y no, Dios ha dejado su manual. Dios acá nos ha dicho lo que nosotros debemos o no debemos de hacer. Las decisiones que tenemos o no tenemos que tomar están acá en su palabra. Están ahí. Y Dios respalda su palabra. Dios no te va a decir nada que no esté respaldado por esto. A veces nosotros queremos irnos por otro lado y queremos nosotros como torcer la voluntad del Señor en las decisiones que queremos tomar. Y es como, ahí es donde yo siento paz, estoy tranquilo. Ay, tranquila. Pero si tú buscas en el manual a quien tú representas, no está ahí. No está ahí. Hermanos, si queremos que Dios nos guíe, ¿cuántos quieren ser guiados por el Señor? Yo levanto los pies también. Si queremos que Dios nos guíe, debemos seguir la guía que hemos recibido de Él. Debemos de seguir la guía. Si no, el Señor no nos va a poder guiar y direccionar. Porque ya Él lo ha establecido. El titubear, hermanos, es inaceptable delante del Señor. Es inaceptable. Porque el titubear, si titubeamos en cuanto a lo que agrada a Dios y a lo que no agrada, estamos demostrando, diciendo de que nuestro corazón no está encendido de amor por nuestro Dios. Jesús lo dijo en Mateo 16:24. Vamos ahí. Dice, Mateo 16:24, si alguno de ustedes, leía Gastón al inicio de la reunión, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, sus propios deseos, sus propias pasiones, su desorden. Tiene que abandonarlo y tomar la cruz y seguirme. El acto de seguir a Jesús, ese acto de caminar tras Él, es un acto que no es estático. Es decir, ocurrió una vez y acá me quedo. No es estático. El hecho de seguir a Jesús significa que yo una vez lo confesé, me negué a mí mismo y eso ocurrió una vez, ocurre hoy y tiene que ocurrir mañana también. Ese negarme a mí mismo es todos los días. Todos los días yo debo de tomar la decisión de seguirlo. Sí, yo lo hice una vez, sí soy salvo, pero el seguir al Señor es todos los días. El decidir lo que Dios quiere es todos los días. El Señor no quiere que hayamos confesado nuestros pecados una sola vez en el pasado, sino Él quiere que seamos gente que viva esa confesión diaria. Él quiere eso. El apóstol Pablo en 2 de Corintios 13:5 dijo: examínense ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Pónganse a prueba. Fíjense lo que está diciendo el apóstol Pablo. Examínense. Uno a uno examínense. Y fíjense, miren atentamente si están firmes en la fe. Pónganse a prueba en la fe. ¿No se dan cuenta de que Jesucristo está con ustedes? El apóstol Pablo acá lo que está es confrontando a los corintios y diciéndole específicamente a ellos que debemos de examinarnos todas nuestras acciones. Comentábamos de que ese examinar del apóstol Pablo ahí es como cuando nosotros vamos al médico y bueno, nos chequean todo el cuerpo físicamente y dice, hay que hacerle un chequeo interno, hay que ver cómo está todo su metabolismo, su química, todas las cosas. Y va marcando así en una libretita o va anotando y le dice, hágase esos análisis.
porque esos análisis van a ver en profundidad cómo realmente estás tú. Y cuando sale el resultado, muestra evidentemente cómo estás. Tú puedes sentirte de maravilla por fuera y estar físicamente bien, y cuando te dan el resultado dices, pero yo me siento bien. ¿No le ha pasado eso? Mi papá dice, por eso yo no voy al médico. Pero yo estaba bien, sí. Pero no, porque eso te vio bien adentro cómo están ocurriendo las cosas. Entonces el apóstol Pablo lo que está diciendo es eso. Mira lo profundo de tu corazón. Prueba la fe. ¿Realmente estás creyendo? ¿Realmente estás viviendo para el Señor? ¿Realmente Jesucristo es tu Señor hoy, en este momento? ¿Realmente es así? Le voy a decir algo, hermanos. El hecho de que hayamos creído en el Señor, porque muchos me pueden decir, sí, yo creí en el Señor, ya está, sí, yo creo en Él. Es muy distinto en creer en Dios y vivir para Dios. Es muy distinto eso. Y el hecho de que hayamos creído no significa que estemos en la fe. No significa eso. Examinémonos. ¿Es Jesucristo el Señor de mi vida? No podemos ser neutrales respecto al pecado, hermano. No podemos estar sirviendo a Dios y al mismo tiempo querer complacer mis deseos propios. No podemos estar sirviendo a Dios y al mismo tiempo querer servir al mundo. No podemos. En Apocalipsis, el apóstol Juan, escribiéndole a la iglesia de la Odisea, le decía, ni eres frío ni eres caliente, sino que eres tibio. Entonces, ¿qué va a pasar? Te rechazo. Y con eso Dios no está diciendo de que eres caliente y tienes que estar todo alborotado. No es ese caliente que el Señor se refiere. ¡Saltemos! Bueno, entonces yo soy el más caliente, entonces. El pastor Tomás y yo. Si fuera por eso, no. El Señor lo que está diciendo es, ¿eres caliente, apasionado? ¿Me amas realmente? ¿O no me amas? Pero no estés en el medio de, sí lo amo, pero amo también a las cosas del mundo. Sí amo al Señor, pero no puedo dejar de hacer esto porque me apasiona. No, hermanos, no. ¿Quién está en el trono de tu corazón? ¿Está Jesús o estás tú? Decidiendo qué tienes que hacer. ¿Decide el Señor o decides tú? Te digo también, hermano, que adorar a quien no corresponde, trae consigo una gran sequía. Gran sequía de tu alma, de tu espíritu, de todo tu ser, cuando no estás enfocado a adorar a quien verdaderamente merece ser adorado. Y tú puedes decirme, Armando, ¿y cómo yo dejo de vacilar y de titubear en estos dos pensamientos? A ver, pregúntame, Armando. A ver, Armando. No, vamos a hacerlo bien, si no, no lo hacemos. Pregunta. ¿Cómo hacemos? Y yo le tengo la respuesta. La respuesta es simple, hermanos. Está en la palabra del Señor. Decídete es la respuesta. Decídete. Dios exige exclusividad. Dios exige exclusividad. En el libro de Joel nosotros vemos esto reflejado. Si vamos en el libro de Josué, vemos cómo se enfrenta al pueblo y lo confronta también y le dice unas cuantas verdades que necesitaba escuchar el pueblo. Josué 24 del 14 al 15. Josué 24, 14 y 15 dice:
Por lo tanto, Josué hablando, teme al Señor y sírvelo con todo tu corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río. Es como si Josué lo estuviese diciéndolo a nosotros ahora mismo esto. Josué está diciendo, echa fuera para siempre los ídolos. ¿Qué son ídolos? Todo aquello que está ocupando el lugar que no le corresponde a Dios en mi vida. Eso es ídolo. Josué está diciendo, échalo fuera y no le sirvas más. No vivas más bajo esa idolatría. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses de tus antepasados? ¿Acaso vas a seguir optando por aquello que quieres hacer exclusivamente? ¿Estás optando por ir tras Baal? ¿O preferirás los dioses de los amorreos en cuya tierra estás viviendo? Y algo que acá dice Josué, una decisión plena y absoluta. Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. ¿Será, hermanos, que vas a decidir por servir al Señor? ¿Será que vas a decidir por amar al Señor? ¿Será que vas a decidir por dejar aquello que al Señor no le agrada? ¿Será que vas a decidir por tomar y asirte de lo que Dios dijo de ti y lo que Dios ya tiene preparado para ti? ¿Será eso? Jesús mismo en Mateo 6:24 dijo, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Y si seguimos leyendo en otro pasaje también, el apóstol Pablo en 2 Corintios 6:14. 2 Corintios 6:14 dice, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como Dios mismo dijo, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. Y cuando el apóstol Pablo acá está diciendo que no estén con los incrédulos, no quiere decir, decíamos anteriormente, no quiere decir que no puedo visitar a un amigo, no puedo trabajar con los demás, o sea, no puedo moverme en ningún lugar porque hay lugares en donde yo soy el único creyente. O sea, ¿quiere decir que me debo de salir de todo eso? No. El apóstol Pablo lo que está diciendo es, no hagan alianzas con ellos, no se apeguen a ellos, no vivan, no imiten las conductas de ellos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Pero por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo dice eso? Porque los no creyentes, aman lo que ya Dios te ha dicho a ti que no ames. Entonces, si Dios te está diciendo que no ames esto, es muy probable que tú estés haciendo alianzas con ellos que los va a amar también como ellos. Entonces, Dios quiere, vuelvo y digo, exclusividad. Decídete por Dios y por lo que Él tiene. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y quiero ir terminando este tiempo y quiero pedirte un momentito que si puedes ponerte de pie. Es muy importante. Yo creo que esto es un tiempo que Dios nos está llamando a decidirnos. A decidirnos. Decidir si realmente vas a vivir para Él o no. Hermanos, debemos de vivir como embajadores de la gracia de Jesús, viviendo exclusivamente para Él, y que todo lo que nosotros hacemos sea
Cristo representado a través de nosotros. ¿Seguiremos mezclando las cosas, hermanos? ¿O pondremos un stop? ¿Pondremos un alto a lo que sabemos, a lo que tú sabes que a Dios no le agrada en tu vida? ¿Decidirás por seguir a Cristo? ¿Decidirás eso? ¿Decidirás negarte a ti mismo y seguirlo a Él? La mayoría de las veces, como decía, queremos que Dios decida por nosotros. Señor, quítame este pecado de atrás. Señor, quítame este deseo tan fuerte que tengo de hacer esto. Hazlo tú, Señor. Hermanos, tú eres el que tienes que decidir. Tú eres el que tienes que decidir negarte a ti mismo y seguir a Cristo. Todos los días, cada momento de tu vida, cada segundo de tu vida, eres tú el que debes de decidir si haces o no haces, si vives o no vives para el Señor. Eres tú el que lo debes de decidir. No esperes a que venga algo sobrenatural o glorioso para decirte lo que tú tienes que hacer. Ya en su palabra el Señor lo ha dicho. Decídelo. Toma la decisión de abandonar. Toma la decisión de tomar lo que tienes que tomar. Joel 2:12-13 dice, te invito a que tú puedas ahí cerrar tus ojos y escuches atentamente lo que dice la palabra del Señor. Joel 2:12 dice, por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo. Entréguenme su corazón. Acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Y Él está deseoso de desistir y no de castigar. Entreguen su corazón, desgarren su corazón. No titubeemos, hermanos, en entregar nuestro corazón al Señor. No lo hagamos. Señor, acá estamos nosotros delante de ti. Queremos tomar este llamado que tú nos estás haciendo de ser decididos por ti, de servirte a ti, de vivir para ti exclusivamente, Señor. Papá, te necesitamos, sí, te necesitamos. Danos la fuerza, la valentía, la gallardía, Señor, sí, de ser decididos por ti, de asirnos de ti, Señor. Ayúdanos. Sí, Señor. Oh, oh. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio